Buenas, ¿cómo están? Les dejo este final resuelto paso a paso de Química CBC Cátedra Tirricio. Espero que les sirva, pongan me gusta, compartan, comenten, eso me ayuda un montón. Y bueno amigos, éxitos en el final, dale que se aprueba. Bueno, vamos con este primer hermoso ejercicio que dice así. Cuando se mezclan 10 gramos de yodo sólido con 43,9 gramos de benceno líquido, dice que se obtiene una fase líquida y una fase sólida. Y esa fase sólida está constituida por el yodo no disuelto. Es decir, que va a haber yodo que se disuelve y yodo que queda en estado sólido, ¿sí? Entonces, vamos a anotar estos datos. Tengo 10 gramos de yodo sólido y lo mezclo con 43,9 gramos de benceno líquido. Bien, que van a constituir dos fases. Tenemos una fase líquida, que la fase líquida está constituida por el benceno más el yodo que sí se disolvió, ¿sí? El yodo disuelto. ¿Está claro? Y de benceno, ¿qué masa tengo? 43,9 gramos. Y de yodo disuelto, ni idea. No sé qué masa tengo de yodo disuelto. Y después tenemos la fase sólida, formada por simplemente el yodo que no se disolvió. ¿Sí? Entonces, ¿qué me dicen? Que en la fase líquida hay 14% en masa de yodo. O sea, 14% masa en masa de yodo. ¿Qué significa esto? Significa que cada 14 gramos de yodo sólido, yo voy a tener 100 gramos de fase líquida. ¿Sí? 100 gramos de fase líquida. O sea, 100 gramos en total, ¿se entiende? Entonces, yo sabía que la fase líquida era la suma de lo que tengo de benceno más lo que tengo de yodo, ¿no? O sea, que 100 gramos, y acá está la trampilla, 100 gramos de fase líquida, yo sé que 14 gramos, o sea, estos 100 gramos de fase líquida, yo sé que tengo 14 gramos de yodo sólido, ¿no? Por lo que me da el dato. Entonces, ¿cuánta masa voy a tener de benceno? ¿Qué cuenta tengo que hacer? Y bueno, si en total tengo 100, le saco los 14 gramos que son de yodo sólido y me da la masa que tengo de benceno. Hago 100 menos 14 y eso me dio 86 gramos de benceno. ¿Sí? Bueno, ¿qué me pide el enunciado? Porque todo bien, pero ¿qué pasa? El enunciado me pide la masa de yodo que quedó sin disolver. O sea, la masa de yodo que quedó en la fase sólida, a partir de estos datos, de esta mezcla, ¿sí? Bueno, ¿qué dato tenemos seguro? Y yo tengo de dato la masa de benceno que tengo en la fase líquida. Entonces, ¿podemos hacer una relación con este dato extra que nos da? Sí, claro. Fíjate que yo tengo 86 gramos de benceno, cada 100 gramos de fase líquida, ¿no? Bueno, está bien, pero yo, ¿no? En mi mezcla, ¿cuánta masa de benceno tengo? 43,9 gramos, ¿no? Esto de acá, que quise resaltar y lo taché, ahí está. Entonces, si hay 86 gramos de benceno cada 100 gramos de fase líquida, entonces cada 43,9 gramos de benceno, que es lo que yo tengo en la mezcla, ¿cuánta masa de fase líquida voy a tener? Bueno, hago 43,9 por 100, divido 86 y eso me dio 51,46 gramos, ¿sí? De fase líquida. Entonces, puedo completar acá. Ya tengo la masa de la fase líquida. Me dio 51,046 gramos. Entonces acá tengo una ecuación. Puedo despejar el yodo disuelto. ¿Se ve? Entonces me queda 51,046 gramos, que es el total de la fase líquida, es la masa de benceno que me quedó en la fase líquida, más el yodo disuelto. ¿Sí? Despejo el yodo disuelto. Entonces el yodo disuelto, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar 51,046 menos 43,9. ¿Sí? Paso restando. Gramos. Bueno. Y esto me da un total de 7,14 gramos. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir?
que de los 10 gramos de iodo, entonces 7,14 gramos quedaron disueltos y el resto, ¿que cuál sería el resto? 10 menos 7,14 son los que no se disolvieron. ¿Sí? 10 menos 7,14 me da un total de 2,86. Y listo. Así que la respuesta es 2,86 gramos. Es la masa de iodo que quedó sin disolver. Y ahí termina. Así que ojo con este, que había que pensarlo. No salía tan fácil. Bueno, vamos con este. Dice que es un poco más lindo, no como el anterior, que la verdad no sé por qué. En la serie 2 suelen complicarlo un poco en los finales. Pero este no es tan terrible, dice. El volumen molar, que recuerden que es el volumen cada un mol, de sulfuro de carbono a 25 grados y una atmósfera es 60,4 centímetros cúbicos sobre mol. ¿Sí? O sea, ¿qué tenemos? Cada un mol de molécula del sulfuro, hay 60,4 centímetros cúbicos. Ahí va, ¿sí? Esa es la info del volumen molar. Nos pide el número de átomos de azufre solamente, presentes en 12,1 centímetros cúbicos del compuesto. Y bueno, fíjense que haciendo una regla de 3, como yo sé esto del volumen molar, puedo ver cuántos moles de moléculas hay cada 12,1 centímetros cúbicos del compuesto, ¿no? Entonces coloco este dato acá y hago una regla de 3. Me queda 12,1 por 1 dividido 60,4 y eso nos da un total de, ya les digo, 0,2. ¿Sí? Entonces, 0,2 moles de molécula. Entonces, ahora, en teoría, lo que nos están pidiendo es el número de átomos de azufre que hay en esta cantidad, ¿sí? Entonces, ¿qué sabemos estequiométricamente hablando? ¿Qué sabemos? A ver, que cada un mol de molécula del sulfuro, ¿no? ¿Cuál es el número de átomos de azufre que hay? Y bueno, fíjate acá que yo tengo 2 moles de átomos de azufre. Entonces, ¿cuál va a ser el número de átomos de azufre? No la cantidad o los moles, sino número de átomos. Siempre recordamos, un truquito que siempre digo es que el número de átomos es la cantidad, que en este caso son 2, de azufre, por el número de Avogadro, por 6,02 por 10 a la 23 átomos, ¿sí? Entonces, cada un mol de molécula del sulfuro, yo tengo 2 por 6,02 por 10 a la 23 átomos de ¿qué? De azufre, ¿sí? Bien, bueno, pero nosotros tenemos en 12,1 centímetros cúbicos, que es lo que queremos ver, tenemos 0,2 moles, ¿sí? Bueno, y hacemos regla de 3, me queda 0,2 por 2 por 6,02 por 10 a la 23 dividido 1, y eso da un total de, que sería la respuesta final del ejercicio, 2,1 para redondear por 10 a la 23 átomos de azufre, ¿sí? Y listo, ahí termina. Muy bien. Bueno, vamos con este que nos dice escribir el nombre de la hidrogenoxosal formada por azufre con su mayor estado de oxidación y el catión del tercer metal alcalino. Primero vamos a identificar cuál es azufre con su mayor estado de oxidación. El azufre está acá y tiene 3 estados de oxidación, más 2, más 4 o más 6, ¿no? Entonces, el mayor que tenemos que usar sería azufre con más 6. Y después tenemos el catión del tercer metal alcalino. Los metales alcalinos estaban en el primer grupo y es a partir del litio. Es decir, litio es el primer metal alcalino, después el sodio y el tercero es el potasio. O sea, ¿qué catión va a formar el tercer metal alcalino? Este catión, ¿no? Potasio más 1. Está en el grupo 1, su numerito de oxidación es más 1, así que lo escribimos así. Bien, ahora, ¿cómo era una hidrogenoxosal? Estaba formada por metal, que ya lo tenemos, después venía hidrógeno, después el no metal que es azufre y después oxígeno. El numerito de oxidación del oxígeno es menos 2 y el hidrógeno más 1. Fíjate que a simple vista, para que se cumpla la regla, ¿no? Que tiene que sumar todo 0, ¿qué pasa? Esto 1 más 1 me da 2.
más 6 me da 8. Entonces, ¿qué le puedo poner acá para que me dé todo 0? Un 4. Entonces, con ponerle un 4 acá, ya estaríamos. Y esta sería la fórmula, ¿sí? Otra manera de hacerlo, si no sale así, es primero armar lo que sería el oxoácido, que forma el azufre con valencia más 6. Entonces, si vos armás el oxoácido primero, te quedaría algo así, mirá. ¿No? ¿Por qué? Porque menos 2 por 4 me da menos 8. Menos 8 más 6 me da menos 2. Y si le sumo 2 me da 0. ¿No? Y una vez que armamos el oxoácido, le agregamos el catión, ¿sí? Entonces fíjate que si yo le agrego catión con más 1, y todo esto va a recibir 1, le tengo que sacar 1 de acá, ¿sí? Y ahora sí nos queda lo que queremos. Entonces, esa es otra manera. Primero, armando el oxoácido y después sumándole lo que sería el catión, ¿sí? ¿Y cómo nombramos esto? Bueno, la nomenclatura siempre es hidrógeno. En este caso, como estamos hablando de azufre, que sería el no metal, se le pone hidrógeno sulfato. Terminación ato porque viene del ion sulfato. ¿Bien? De potasio, porque el potasio tiene una única valencia que es más 1, así que no hace falta aclarar cuál estamos utilizando, ¿sí? Y listo, y ahí quedó. Bueno, vamos con este. Dice, da las siguientes sustancias, ordenarlas por orden decreciente. ¿Qué quiere decir decreciente? De mayor a menor, ¿sí? De punto de ebullición. Entonces, recordemos primero. Ahí se encima justificar la respuesta teniendo en cuenta las interacciones, ¿sí? O sea, London dipolo, puente de hidrógeno, etc. Entonces, a ver, ¿qué está sucediendo acá? Tenemos 4 sustancias. ¿Cuál es la que tiene mayor punto de ebullición en general? ¿Qué tipo de sustancia? La sustancia iónica, la que forma iones, ¿sí? Tiene fuerzas ion dipolo. Entonces, de acá, ¿hay alguna iónica? Y podemos sospechar de esta que es metal, no metal. Podemos confirmarlo a través de la diferencia de electronegatividad, ¿no? O sea, me fijo la electronegatividad del calcio, que la puedo calcular, la tengo acá en la tabla periódica. La electronegatividad de la tabla siempre es este numerito, 1. Y la electronegatividad del flúor, ahora, que vendría a ser en la tabla, 4, ¿sí? Siempre hago la más grande menos la más chiquita y me da 3, ¿sí? ¿Y qué nos decían? Que si la diferencia de electronegatividad es mayor a 1,7, que esto sucede, está sucediendo, es un enlace iónico. Enlace iónico, por lo tanto, va a tener el mayor punto de ebullición, ¿ok? Entonces, como es orden decreciente, la primera que voy a colocar es esta, la sustancia iónica. Bien, seguimos. ¿Qué pasa acá ahora? Fíjense que, bueno, para esto voy a tener que hacer la estructura de Lewis, ver si son polares, no polares y ver qué tipo de fuerza, qué interacciones entre las partículas tiene. Si queremos justificar la iónica de recién, ¿qué interacciones tienen? Interacciones ion-dipolo, forman iones, son iónicas. Bueno, entonces vamos ahora con el resto. Vamos con esta, dióxido de azufre. Bueno, es una unión covalente y si hacemos la estructura de Lewis, ¿qué tenemos? Azufre tiene 6, está en el grupo 6 en realidad. Azufre grupo 6. Entonces tenemos 4, 5, 6, vamos a colocarlo así. Y fíjate que se tiene que completar con 8, así que van a estar 2 más, que le vamos a poner así, ¿no? El oxígeno también está en el grupo 6 y para completarse necesita de 2, por lo tanto generamos acá un enlace doble, ¿no es cierto? Para que se complete tanto el azufre como el oxígeno. Y acá el oxígeno directamente completamos con 6, entonces acá tenemos una unión de qué tipo, dativa, ¿no? El azufre le comparte al oxígeno sin que el oxígeno le comparta nada a cambio, ¿sí? O sea que el oxígeno se termina de completar simplemente con 2 que le comparte el azufre. Bueno, fíjense que nos quedó acá un par de electrones libres, por lo tanto, el dióxido de azufre va a ser polar, ¿sí? Va a ser polar, ¿y qué interacciones tiene? ¿Interacciones de qué tipo? Si es covalente polar, va a tener interacciones de London, dipolo-dipolo. Y esto hace que, si bien el punto de ebullición
va a ser alto, no va a ser tan alto como las iónicas, ¿sí? Así que seguramente el punto de ebullición es menor que este. Bien, vamos ahora con el que sigue. ¿Qué pasa? Acá con esta. Bueno, ahí es fácil, ¿no? Partamos ya de la base que H2 tiene una diferencia de electronegatividad 0, ¿sí? Es una molécula diatómica, entonces la diferencia de electronegatividad es 2,1 menos 2,1, es el mismo compuesto, así que nos va a dar 0. Entonces, aparte la estructura de Lewis, si la armamos, nos va a quedar algo así, porque el hidrógeno se completa exactamente con 2, es no polar, y es una unión covalente, por lo tanto, al ser covalente no polar, ¿qué interacciones tiene? Nada más interacciones London, nada más, ¿sí? Entonces el punto de ebullición seguramente va a ser el más bajo de todos los que vimos. Y por último vamos a analizar la que nos queda, que es este oxoácido. Tengo cloro, después tengo 3 oxígenos y por último tengo hidrógenos, que siempre hidrógeno lo unimos de esta manera, hacia el lado de los oxígenos. Lo podemos poner acá también, o acá, ¿sí? En eso no hay problema, se libera. A mí siempre me gusta arrancar por el hidrógeno, que tiene 1 y se completa con 2, así que seguramente el amigo oxígeno le comparta 1. El oxígeno tiene 6, acá tenemos 1, 2, 3, vamos a poner acá 4, 5, 6. El cloro se completa con 7, así que, perdón, tiene 7, se completa con 8, el cloro está en el grupo 7. Por lo tanto, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Sí? Bien, y el oxígeno, acá ya directamente colocamos 6 y se va a completar con 2 que le va a compartir el cloro. Y acá también, o sea, tenemos una unión dativa, otra dativa, una unión simple y otra simple, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa acá? ¿Qué tenemos que no tiene el resto? Tenemos interacciones directas entre oxígeno e hidrógeno, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos? Un puente de hidrógeno. Entonces, ¿qué sería? London, dipolo, dipolo, y formando puentes de hidrógeno. ¿Sí? Por lo tanto, al tener puentes de hidrógeno, ¿qué va a tener? Va a tener un punto de ebullición alto. No tan alto como la unión iónica, eso es importante resaltar. Y un detalle que muchas veces me preguntan es ¿qué pasa si el hidrógeno, no es el caso, ¿no? Pero ponele que está acá, que no está en interacción directa con el oxígeno. Ahí no tiene puente de hidrógeno, o sea, necesitamos que sí o sí esté en interacción con el oxígeno para que tenga puente de hidrógeno, ¿sí? Hidrógeno con oxígeno. Bien, y listo. Entonces, ¿cómo podemos ordenar esto de vuelta? El punto de ebullición en orden decreciente. Dijimos, el que tiene más es la iónica. Después seguiría la que tiene puentes de hidrógeno, o sea, esta de acá. Después, ¿cuál seguiría? La que tiene London dipolo dipolo. Y por último, la que tiene simplemente London. Y ahí quedó, ¿sí? Ahí terminó. Muy bien. Bueno, vamos con este ejercicio de orgánica que es súper sencillo. Nos dan varias estructuras y nos dicen, la estructura 1 es un éter. Y no, si vos te fijás, la estructura 1 no va a ser un éter, ¿no es cierto? ¿A qué se asemeja? A esta, es un éster, ¿sí? Así que esta es incorrecta, falsa. Vamos con la que sigue. Todas las estructuras presentan un grupo carbonilo. Entonces, ¿qué era el grupo carbonilo? El grupo carbonilo es un grupo funcional, que es un átomo de carbono unido a un átomo de oxígeno a través de un doble enlace. Entonces, ¿todas presentan un grupo carbonilo? Y sí, grupo carbonilo, carbonilo. Así que esta vendría a ser correcta. Bien, la C dice la estructura 3 es una amiga. ¿Sí? La estructura 3 es una amiga, nos fijamos. Amigas tenían este grupo funcional, que fíjate que es exactamente este. Así que esta también es correcta, es una amiga. Lo marcamos. Después dice, la estructura 5 es una acetona. La estructura 5 es esta. ¿Es una acetona? No. Sí, no es una acetona. De hecho, si podemos clasificarla, ¿qué vendría a ser? Es un aldehído. ¿Ok? Es un aldehído. Así que bueno, la B y la C terminaron siendo las correctas.
Bueno, vamos con este y dice, se coloca nitrógeno e hidrógeno en un recipiente vacío de 5 litros a 500 grados Celsius. Al alcanzarse el equilibrio se observa la presencia de... Entonces, situación. Tenemos acá la reacción, tenemos la fórmula de la reacción. Hermoso. Entonces, situación, equilibrio, ¿no? Situación, alcanzamos el equilibrio. ¿Y qué tenemos ahora en el equilibrio? Tengo 3,01 moles de nitrógeno gaseoso. ¿Sí? Tengo 2,10 moles de hidrógeno gaseoso. Tengo 0,565 moles de amoníaco. Bueno, y con esto nos piden calcular el valor de Kc, que es re sencillo. ¿Cómo era la formulita? Kc es igual a la concentración, no moles, ¿sí? Concentración en el equilibrio de los productos, o sea, de amoníaco, elevado, acá al coeficiente estequiométrico, o sea, la 2, sobre, y ahora hay que hacer el producto de las concentraciones en equilibrio de los reactivos, o sea, la concentración de H2, todo esto en el equilibrio, ¿no? Elevado a la 3 por la concentración de nitrógeno gaseoso. ¿Bien? Pero nos falta la concentración, porque nosotros tenemos moles. Entonces, para buscar la concentración molar, hay que ver los moles que hay en un litro. Todos estos están en el recipiente, o sea, están en 5 litros. Así que directamente hacemos regla de 3 o dividimos por 5 y ya está. Es decir, si 3,01 moles están en 5 litros, en un litro, que es lo que yo necesito para encontrar la concentración molar, porque concentración molar eran moles cada un litro, ¿cuántos moles tengo? Bueno, hago 1 por 3,01 dividido 5 y eso me da 0,602. Ahora, hago lo mismo acá. 2,10 moles están en 5 litros. Entonces, en un litro, ¿cuánto va a haber? Hago 1 por 2,10 dividido 5 y eso me da un total de 0,42. ¿Sí? Y ahora acá, 5,565 moles están en 5 litros, por lo tanto en un litro, ¿cuánto va a haber? Y si hacemos eso, nos queda un total de 0,113. ¿Sí? Bien, una vez que hago esto, reemplazo en la fórmula de Kc. Me queda Kc igual a la concentración de amoníaco, o sea, 0,113 mol sobre litro elevado a la 2 sobre, y ahora reemplazo acá en la fórmula, me queda 0,42 elevado a la 3 por la concentración de nitrógeno gaseoso 0,602, ¿sí? Bueno, y listo, nada más esas cuentitas, tuki, y a ver qué nos queda. Me queda 0,113 elevado a la 2 me da aproximadamente 0,0127. Así redondeamos 128. Dividido. Ahora tengo 0,42 elevado a la 3. Eso me da 0,074 por 0,602. ¿Sí? Y bueno. Finalmente, si operamos, esto me da, ya les digo, un total de Kc de 0,287. ¿Sí? Y bueno, y ahí quedó, chiquis. Muy bien. Bueno, vamos con este. Dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones resulta correcta después de diluir una solución de hidróxido de potasio de pH 11,5? Bueno, a ver. ¿Qué pasa con el hidróxido de potasio? Es una base fuerte, ¿no? O sea, se va a disociar completamente en agua. Yo puedo escribirlo de esta manera al disociarlo, ¿no? Bien, y también podemos calcular cuánto vale el pOH. Si es una base, yo sé que el pOH es 14 menos el pH, que el pH es 11,5. ¿Está claro? Entonces, yo podría hacer 14 menos 11,5, calcular el pOH, 2,5. Y con eso podemos calcular que la concentración de oxidrilos que tenemos, ¿no? Entonces me queda 10 a la menos 2,5, la concentración de oxidrilos, ¿te acordás? 10 a la menos pOH. Bueno, y si hago 10 a la menos 2,5, eso me dio un total de 3,16 por 10 a la menos 3. ¿Sí? Bien.
Entonces, fíjate que como se disocia completamente, también va a ser igual a la concentración de la base. Ahora, ¿qué pasa? El enunciado nos dice que se diluye esta solución, que es con esta concentración molar que acabamos de encontrar. Entonces, en una dilución, ¿qué ocurría? El soluto se mantiene igual, pero lo que va a cambiar ahora va a ser ¿qué? El volumen de solución, porque, a ver, pensemos que en una dilución lo que hacemos es agregar solvente. Entonces, al agregar solvente, sin cambiar el soluto, es obvio que la concentración molar, que es lo que tenemos, se va a modificar. ¿Y cómo? Y bueno, la concentración final, al diluir una solución, va a ser más chica. Entonces, lo que hace es disminuir esta concentración, ¿sí? Después de la dilución. Disminuye esto, por lo tanto, también va a disminuir esto, ¿sí? Pues la relación es 1 a 1. Entonces, si disminuye la concentración de los oxidrilos, recuerden que a menos concentración de oxidrilos, entonces va a aumentar el pH, ¿sí? Disminuye la concentración de oxidrilos, aumenta pH. Entonces, por ejemplo, esta ya la descartamos. ¿Disminuye pH? No, chao, ¿sí? Bien, aumenta pH. Ahora, ¿aumenta la concentración de oxidrilos? No. Entonces esta también, chau, no va. Bien, ahora, ¿qué pasa con esto? Se aumenta pH. Como yo sé que la suma de pH más pH tiene que dar 14, entonces fíjense que al aumentar pH, entonces va a tener que disminuir pH. ¿Sí? Más pH es menos pH, ¿no? Así que también está, chau, la descartamos. Adiós. Ahora, si disminuye pH, sabemos que aumenta la concentración de protones, ¿sí? Siempre acuérdense esto, tipo, a más pH, entonces menor concentración de oxidrilos, y a más pH, entonces menor concentración de protones, ¿no? Entonces, si yo tengo menos pH, dijimos, porque voy a tener menos concentración de oxidrilos, entonces voy a tener más concentración de protones. Entonces, bien, aumenta la concentración de protones. Bueno, y por último, ¿qué pasa esto? ¿Se vuelve menos básica o qué onda? Sí, se vuelve menos básica frente al aumento de la concentración de protones, ¿sí? Así que bueno, termina siendo esta la correcta, o sea, cuando tengo más concentración de protones, quiere decir que es menos básica y es más ácida. Así que bueno, la B era la correcta. Bueno, vamos acá. Nos dan esta reacción y nos dice identificar a las sustancias que actúan como agente oxidante, como agente reductor y especificar en cada caso el cambio producido en el estado de oxidación. Bueno, a ver, tenemos que escribir los numeritos de oxidación de todo esto que es un bardo, básicamente, pero te voy a dar tips. A ver, primero, vamos uno por uno. El oxígeno siempre actúa como con -2, ¿no? Más que nada, acá tenemos encima una sal ternaria, así que -2. Y se lo voy a colocar a todos. Acá también, bueno, acá también, acá también, acá también. Acá que tenemos potasio, que siempre actúa con +1. Por lo tanto, el manganeso, para que todo me dé 0, debería actuar con, a ver, hagamos las cuentas, -2 por 4, -8. +1, -7. Entonces, le tengo que sumar 7 para que me dé todo 0. ¿Sí? Bien. Ahora, vamos ahora con este de acá. Tengo hierro, azufre, oxígeno. ¿Qué onda esto? A ver. Si el hierro actúa con +2, fíjate que el azufre va a tener que actuar con +6 para que me dé todo 0, ¿no? Nos va a quedar 2 más 6 me da 8, 8 menos 8, 0. Y después, como estamos en la parte de los reactivos, a ver, el azufre no va a cambiar su numerito de oxidación, acá, +6. Por lo tanto, acá esto va a tener +1 para que me dé todo 0. Bien. Ahora vamos con los productos. Vamos acá. Tengo manganeso, que actúa con +2, azufre, que actúa con +6, y así me da todo 0. -2 por 4, -8, -8 más 6, -2, más 2, 0. Listo, genial. Acá, trucazo, cuando tengo algo de este estilo, esta sal ternaria, le corresponde al numerito de oxidación del hierro. Entonces, +3 por 2, el hierro en total entrega 6, ¿no? Entonces acá tiene que tener -2 para que -2 por 3 me dé -6 y me dé todo 0.
Entonces, cada oxoanión va a recibir 2. Entonces, si yo tengo menos 2 por 4, menos 8. Más 2 que recibe por el anión divalente, me va a quedar menos 6. Entonces, esto tiene que tener más 6 para que dé todo 0. ¿Sí? Bien, vamos acá. Potasio tiene más 1. 2 por 1, 2. Menos 2 por 4 me da menos 8. Entonces, este tiene que tener más 6 para que me dé todo 0. Y acá más 1. Siempre el hidrógeno con más 1. Bueno, entonces, a ver, ¿qué tenemos entonces hasta acá? ¿Cuál se reduce? ¿Cuál se oxida? El primero que veo que se reduce es el manganeso. Manganeso pasa de tener más 7 a tener más 2. Entonces se reduce. Y si se reduce, es el agente ¿qué tipo? Oxidante. El que se reduce es el agente oxidante. ¿Sí? Bueno, y me falta uno que aumente, que se oxida. ¿Cuál es el que se oxida? A ver, el hierro. El hierro pasa de más 2 a más 3. Entonces, es el, digamos, vamos a poner así. Se oxida, y si se oxida es el agente reductor. ¿Ok? Bueno, entonces ya lo tenemos. El agente oxidante, para el ítem A, vendría a ser este de acá. ¿Sí? El agente reductor es este de acá. ¿Sí? Entonces, hasta ahora tenemos agente oxidante, agente reductor. Y ahora que me dice especificar el cambio producido en el estado de oxidación. Y bueno, acá manganeso va a pasar de más 7 a más 2. Acá después el hierro pasa de más 2 a más 3. ¿Sí? Y listo, y con eso estamos. Muy bien. Bueno, vamos con este. Dice, calcular la concentración en porcentaje masa volumen de una solución de hidróxido de calcio cuyo pH es 11,5. Bueno, tenemos una base de qué tipo? Fuerte, ¿no? Entonces se va a disociar completamente. Escribamos la ecuación de disociación. Nos va a quedar algo así, ¿no? Bien, entonces, ¿qué pasa si me dan el pH? Y es una base. Puedo calcular el pOH. El pOH nos queda 14 menos 11,5. ¿Sí? 14 menos 11,5 me da un total de 2,5. Por lo tanto, si yo puedo calcular la concentración de oxidrilos. 10 a la menos 2,5. 10 a la menos 2,5 me da un total de 3,16 por 10 a la menos 3, ¿sí? O sea que esta es la concentración de oxidrilos. Pero no se olviden, o sea, es re importante armar la ecuación, porque fíjense que la relación es 1 a 2. Es decir, que esto es como si ya tuviese el 2 incorporado, ¿me explico? O sea, que para conseguir la concentración de la solución, ¿qué tengo que hacer? Como esto ya está multiplicado por 2, tengo que dividir por 2 para conseguir la concentración de la solución. Entonces, 3,16 por 10 a la menos 3, si yo lo divido por 2, me da un total de 1,58 por 10 a la menos 3. ¿Sí? Y esa es la concentración molar de la solución. ¿Y cómo está expresada esta? Es concentración molar, o sea que tengo 1,58 por 10 a la menos 3 moles cada, ¿cuánto? Cada 1000 mililitros, ¿no? De solución, porque es concentración molar, ¿sí? Siempre están en 1000 mililitros. Y yo quiero ver el porcentaje masa-volumen, o sea, quiero ver cuántos gramos o cuánta masa hay cada 100 mililitros, ¿sí? Trucazo siempre que digan porcentajes cada 100. Bien, entonces hago regla de 3, me queda 100 por 1,58 por 10 a la menos 3, dividido 1000, y eso me da un total de, charán, 1,58 por 10 a la menos 4 moles. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? ¿Yo quiero moles o masa? Masa, porque el porcentaje masa-volumen es la masa cada 100. Así que esto lo paso a masa. ¿De qué manera? Y bueno, multiplicando los moles por la masa molar me da la masa. Así acordate, la masa es igual a los moles por la masa molar. Entonces, tengo que calcular la masa molar del hidróxido, ¿no es cierto? Bueno, a ver cuánto vale la masa molar del hidróxido.
Me queda, ya les digo, 74. Sí, 74 gramos mol. Tuki. Esto se me da con esto y me queda 1,58 por 10 a la menos 4 por 74. Dándonos un total de 0,0117 gramos, ¿sí? Cada 100 mililitros. Así que el porcentaje en masa volumen es 0,0117. Y listo, amigos. Muy bien. Observación, sabemos que a la cátedra le gustan 3 cifras significativas, 2 decimales, así que también podrías poner esto en notación científica, ¿no? Cortás acá y te queda 1,17 por 10 a la menos 2, ¿sí? Y listo, también está muy bien esa respuesta. Muy bien. Bueno, muy bien. Ultimísimo ejercicio de gases. Dice, se determina la densidad de un gas X a 800 torricellis y 18 grados centígrados, dando como resultado 1,5 gramos sobre decímetros cúbicos o gramos sobre litro, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo? La densidad, 1,5 gramos sobre litro. Tengo la presión, que son 800 torricellis, que acordate que trucazo para pasar a atmósferas dividimos por 760 y esto nos termina dando un total de 1,053 atmósferas, ¿sí? Y tengo la temperatura que obviamente que la queremos en Kelvin, ¿no? Tengo grados Celsius, pero le sumo 273, me da 18 más 273, 291 Kelvin, ¿sí? ¿Qué cantidad de X hay en 100 gramos del compuesto? Ok. Entonces, ¿qué hacemos con todas estas variables? Fíjense que si me pregunta cantidad, me está preguntando por moles. ¿Y qué sabemos de la ecuación general de los gases? Que P por B es igual a N por R por T. ¿Está claro? ¿Qué tengo? ¿Qué variables tengo? Tengo la presión, súper. ¿Tengo el volumen? No lo tengo el volumen. ¿Tengo N? No, es lo que yo quiero calcular. ¿Tengo R? Sí, la constante. ¿Tengo la temperatura? Sí. ¿Pero qué puedo hacer con la densidad? Yo sé que la densidad es la masa por el volumen. Entonces, podría buscar tranquilamente el volumen y ahí sí reemplazarlo y despejar los moles. Así que hagámoslo. Densidad, que es 1,5 gramos sobre litro, es igual a la masa, que son 100 gramos, porque lo dice el enunciado, dividido el volumen. Entonces, de esta manera despejo el volumen. Ojo cómo haces el despeje, ¿eh? Ojo cómo haces este despeje. Este volumen que está dividiendo va a pasar primero multiplicando y después esto que está multiplicando pasa dividiendo, ¿sí? Así que el volumen finalmente me queda esto acá. Gramos se me da con gramos y me queda 100 dividido 1,5, o sea, me queda 66,67 litros, ¿sí? Entonces, una vez que tengo el volumen, recién ahí lo enchufo en la fórmula de los gases para despejar. Me queda, entonces, borremos esto. La presión, que son 1,653 atmósferas, por el volumen, que son 66,67 litros, es igual a N, que es lo que yo quiero despejar, por R, que es la constante de los gases, ¿sí? Por la temperatura, que son 291 Kelvin. Entonces, fíjense que esto se resuelve muy fácil, porque esto que está multiplicando lo podemos así, tuki, pasar dividiendo, y me va a quedar despejado N. ¿Sí? Unidades, atmósfera se me da con atmósfera, litro se me da con litro, Kelvin con Kelvin y me quedan moles. Así que tengo 1,053 por 66,67 dividido 0,082 por 291. Y esto me da un total, o sea, N me termina dando 2,94 moles. Y ahí terminó. ¿Qué cantidad? Entonces, 2,94 moles. ¿Sí? Bueno, muy bien. Hasta ahí estamos.